Jorge Calbucura es doctor, profesor asociado en Sociología Indígena Mapuche. Su trayectoria académica como investigador y docente se ha desarrollado principalmente en Suecia, donde ha trabajado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Uppsala y en el Departamento de Trabajo Social de Mid Sweden University en Östersund. Sus áreas de estudio e investigación se centran en la epistemología indígena enfocada en el conocimiento transfronterizo. Actualmente se desempeña como académico independiente y coordinador del Centro de Documentación Virtual Mapuche Ñuquemapu y coordinador del Centro de Fotografía y Estudios Visuales Mapuche. Ahora sí que sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias por buena presentación. Entonces, bueno, en primer lugar, a la audiencia en general, yo quisiera expresar un especial agradecimiento en la medida que se trata de una ocasión muy especial, esto de tener una reunión con una audiencia tan especial. Yo me he preparado en un primer momento, cuando recibí la propuesta, yo dije sí, sin mayores problemas, pero después me puse a pensar y el tema no es tan evidente como quizás el título lo anuncia. Entonces, una de las mejores formas que se me ocurrió para expresar esta relación tan especial entre un pueblo indígena, el pueblo mapuche y la naturaleza, es que escribí, en la medida que salieron algunas complicaciones, algunas ideas que es necesario explicarlas in extenso. Así que, con la disculpa del caso, voy a leer un texto para expresar más o menos y desarrollar esta idea y en lo posible que creo que a lo mejor les puede interesar. Bueno, comienzo. Hablemos de la sociología de las ausencias, una propuesta de Buenaventura Sousa de Santos, que se dedica a sacar a luz todo aquello que el pensamiento dominante ha tratado de invisibilizar, como si declarara que no existe. Su objetivo es precisamente combatir esa exclusión de saberes y alternativas que no forman parte de la corriente principal. Un ejemplo a saber que se ha tratado como ausente es la cosmovisión mapuche, que representa la suma de narrativas y experiencias de espiritualidad, lo que nosotros llamamos Feyentún. Es un saber oral transmitido a lo largo de milenios, que funciona como un intercambio narrativo de vivencias colectivas que sintetizan la producción de conocimientos y, por supuesto, el ser oral o al ser oral existe múltiples que pueden diferir en detalles o contextos. Y eso es justamente lo bello, no es un error, es una característica. Es un trayecto entre la nada y el infinito. Foto 3, por favor. Cuando una historia se cuenta de generación en generación, los detalles inevitablemente cambian y se reinventan. La meta de la oralidad no es crear una versión única y rígida, sino tener un relato que integre conceptos fieles al espíritu original y que a la vez dé cuenta de su riqueza y heterogeneidad. Se construye así un entramado de nociones interrelacionadas con múltiples orígenes. Foto 4. La interacción de estos múltiples orígenes, en el caso mapuche, se define en el origen territorial de los mapuches, que significa mapu, tierra, che, gente, y que se autodefinen en las identidades territoriales como los picunches, la gente del norte, los hueliches, la gente del sur, pehuenches, la gente del Pehuen, de la Araucaria imbricata, lafkenche, la gente del mar, naxche, gente de los llanos, huenteche, gente de los valles. Foto 5. Al igual que la construcción, al igual que toda construcción en filosofía, la composición de los pueblos indígenas es un conjunto de saberes y reflexiones articuladas a lo largo de la historia. La oralidad es su estrategia para producir conocimientos desde su propio protagonismo, con el propósito último de responder a las grandes preguntas de la vida, entender la naturaleza de la realidad, es decir, la ontología,
y la existencia, es decir, la epistemología. La sociología de las ausencias de Santos, en este caso, es relevante porque nos permite entender que la marginación de las cosmovisiones como la mapuche no es un accidente, sino el resultado de un sistema de pensamiento que silencia lo diferente. Recuperar estas voces es crucial, ya que ofrecen respuestas, foto 6, sí, a esa pregunta filosófica tradicionales desde una relación simbólica con la naturaleza. El pueblo mapuche es parte integral del entramado de relaciones de la vida con la naturaleza. Nuestro origen está en la tierra y nuestros linajes, nuestro propósito es mantener el equilibrio y el respeto por todo ser viviente, y nuestro destino es forjar un futuro donde la comunidad y la naturaleza avanzan unidas. Foto 7. Por todo lo anterior, en este campo de estudio debemos ser coherentes en el sentido de fondo. No se trata de mirar el pasado para apropiarse de lo ocurrido, sino de rescatar de la experiencia vivida aquella enseñanza que pueda dirigir nuestra acción hacia la transformación tanto personal como colectiva. El objetivo es construir nuestros saberes, sensibilidades y capacidades que nos permitan apropiarnos de nuestro futuro. Por eso yo apuesto a promover formas diversas y de poner en práctica esta cosmovisión sin obsesionarnos por encontrar una sistematización ideal. Se trata más bien de describir las claves que lo hacen posible y vital. Para el caso, mi relato recoge la trayectoria colectiva que sintetiza y tematiza la producción de conocimientos y saberes de los huiliches, es decir, de la gente del sur en la nomenclatura mapuche. De eso trata precisamente mi ponencia, presentar algunas nociones fundamentales y ejemplos que nos permitan tomar una postura ante esta inquietud. Por ello, revisaré los recorridos históricos más importantes y luego sustentaré una propuesta conceptual sobre la relación única entre la cosmovisión mapuche y naturaleza. Es conocido que el ritual de presentación personal en un contexto indígena involucra una serie de actos, gestos o palabras que deben encarar un acto de reciprocidad y aprecio hacia la sabiduría ancestral. En el caso mapuche, una presentación de ti como persona es la siguiente forma. Foto 8, por favor. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Inche Calbucra Piñen, Inche Cupalme Huayquín, Duamante, Caipillán, Cayanca. Inche Tubun, Willy Mapumeu, Huelu Inche Mulem, Pulafken, Suecia, Mapumeu. Para decirlo de otra forma, un gran saludo a todos, saludos a mis hermanos, a mis hermanas. Yo soy Piedra Azul. Mi linaje es de los tigres veloces, el de la oscuridad del sol, el de los 6 espíritus y el de los guijarros negros. Mi origen territorial es la tierra del sur, Willimapu, pero hoy mi vida transcurre al otro lado del mar, en el territorio de Suecia. El linaje que hago referencia, es decir, Domante, Caipillán, Yanca, son los apellidos de mis abuelos. Foto 9, por favor. Y es precisamente por esos dos conceptos, Cupalme y Tubún, de los que quiero hablarles. Porque son la base de todo. Juntos definen el origen familiar y territorial que le da sentido profundo a la vida de la gente mapuche. Para que se entienda mejor, el Cupalme es tu ascendencia familiar, esa herencia social, cultural y espiritual que cargas. El Tubún, en cambio, es tu raíz familiar. Esa herencia social, cultural y espiritual que cargas es tu raíz geográfica específica. Es el lugar específico de la identidad territorial mapuche del que surges. Ambos están intrínsecamente ligados y nuestra organización social, a cómo transmitimos los conocimientos y, lo más importante, nuestra conexión espiritual con el pasado y con la tierra. La siguiente foto, por favor.
La pregunta sobre la relevancia del Cupalme y el Tugún en relación con los Ngen, los Ngen son los guardianes de la naturaleza, es decir, el guardián del río, un animal o una montaña, o los Pillán, que es el espíritu protector de un ancestro masculino, o el Wangulen, que es el espíritu protector de un ancestro femenino. Nos lleva al corazón de la pregunta filosófica: ¿de dónde venimos? Para nosotros el linaje no es solo un apellido, es un puente vivo con la oscuridad, con la espiritualidad, perdón. Nuestros apellidos originales simbolizan ese cruce sagrado entre los primeros seres humanos y las energías de la naturaleza. Es decir, tu Cupalme te indica el ancestro fundador que se unió a un Gen, o a un Pillán, o a un Wangulen. Esta unión no solo es mitológica, es la respuesta a nuestro origen. No venimos únicamente de nuestros primogénitos biológicos, sino de una alianza cósmica y territorial con las fuerzas que habitan el territorio, el Mapu. El Tugún, por su parte, es el escenario concreto donde ese linaje se despliega y el lugar donde esos Gen moran. Juntos te sitúan en un cosmos viviente y te dicen de dónde vienes. La siguiente foto, por favor. Esta historia se remota a principios de los tiempos, cuando el Che, creador de toda la vida, y Wangulen, el espíritu protector de nuestros ancestros femeninos, dieron vida a la primera pareja. Esa pareja pobló las llanuras, montañas y costas, y los Gen de esos lugares les ofrecieron sus frutos. El primer hombre y mujer se unieron 4 veces y cada vez engendraron 4 mellizas. De su unión nacieron 16 hijas, que a su vez se unieron con los Gen y los Pillán. De esas uniones sagradas surgieron todos los linajes. Unas se unieron con el Gen de los animales, dando origen a los linajes de Antimán, es decir, cóndor del sol, Melipangui, 4 leones, o Lefchoike, el ñandú veloz. Otras los hicieron con los Gen de la niebla, de la piedra, del río, de las plantas, de la tierra o del cielo, creando linajes como Calbucura, Piedra Azul, Antilef, Sol Veloz, Raimapu, Tierra Florida, o Panchiguay, Niebla de la llanura. Y otras se unieron con los Pillán, originando linajes como Nahuel Pillán, el espíritu del linaje de los pumas, o Ray Pillán, espíritu del linaje de la flor, o Manque Pillán, espíritu del linaje del cóndor. Por eso el Cupalme no es solo un nombre, es la memoria viva de la alianza primordial. Cupalme y Tugún son los 2 pilares fundamentales que estructuran la identidad mapuche, construyendo un sistema de complementariedad para la integridad del ser. La otra foto, por favor. Para entenderlo bien, es como si el Cupalme y el Tugún fueran las 2 piernas con las que camina nuestra identidad. Si te falta una, cojeas. Imagina que el Cupalme es tu historia personal, escrita en el espíritu, no solo de tus abuelos, sino que de las energías que ellos te legaron. Es herencia y continuidad. Es como ser el eslabón de una cadena que viene desde los ancestros. Tú recibes los saberes, los cuentas y se los pasas a los que vienen. Es la memoria viva de tu familia. Es Nehuen, es decir, fuerza vital. Tu Cupalme es tu conexión personal con esa batería espiritual que te guía y te sostiene en los momentos difíciles. Es la fuerza de tus antepasados, es el espíritu, el Puyul y Nehuen. Es organización social, es donde encajo en el gran rompecabezas de la comunidad. La próxima foto, por favor. Define tus relaciones, tus responsabilidades y tu lugar en el entramado social mapuche. Todo tiene un orden y un sentido. Es revitalización cultural. Hoy
Recuperar nuestro Cupalme es un acto de resistencia. Es como decir, aquí estoy, reconozco mi historia y me apropio de ella. Me reapropio de ella. Es sanar la herida colonial del trauma histórico generacional de humillación, explotación, usurpación, racismo y opresión. Es experiencia colectiva que nos permite sobreponernos al trauma colectivo, desde la empatía del sentir y pensar como un todo. La próxima foto. Si el Cupalme es tu quién, el Tubún es tu dónde. Es la cancha donde se juega tu vida, porque es identidad territorial. No es solo un punto en el mapa, es ese pedacito específico de tierra que con sus propios sonidos, sus aromas y su manera de ver el mundo. Es la raíz geográfica de tu ser, es lo que representa sobre el cuero del cultrún, el tambor sagrado del chamán, del machi, como el universo mapuche. Una cruz en ese tambor, una cruz divide la membrana sonora en 4 cuadrantes. La línea vertical representa el cosmos y la horizontal la tierra. La intersección entre ambas marcas es el centro de la tierra, es decir, tu territorio, que a su vez es el espacio sagrado desde el cual la machi entra en comunicación con los Gyen, los Pillán y los ancestros. El vínculo es también vínculo con el Lof. El Tubún te ancla en tu Ranma, en tu familia, en tu Lof, es decir, comunidad. Te dice que no estás solo, que eres parte de un nosotros, que habita y cuida un territorio común dentro del Mapu, del Walmapu. Es conexión con el paisaje, que llamamos intrafil Moguén, que corresponde a una aproximada definición de diversidad social y biológica. Es eso que siente cuando pisas tu tierra y reconoces el río, el cerro, el árbol sagrado. Es el lazo íntimo con esos lugares que guardan la energía de tus ancestros. Es saber que el paisaje no es un escenario, es un pariente. Como puedes ver, juntos, el Cupalme te da la brújula y el Tubún te da el mapa. Uno te dice la canción que cantas y el otro el lugar desde donde debes entonarla para que el universo te escuche. La siguiente foto, por favor. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia en la Tierra? Y para eso es necesario hablar de otro tema que está relacionado con esto, que es el Cutrán. Si me permiten, quiero invitarlos a reflexionar sobre una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia en la Tierra? Pero vista a través de los ojos de un pueblo que ha hecho de la búsqueda del equilibrio su razón de ser. Para los mapuche, esta pregunta no se responde en abstracto, sino que se vive y se siente en la relación con todo lo que nos rodea. Y es aquí donde quiero presentarles un concepto central, el Cutrán e Introfil Moguén, que nos relaciona con el entorno natural en términos de relación socio-biodiversidad. En nuestra cosmovisión, el Cutrán, lo que se denomina enfermedad, es mucho más que un malestar físico. Se entiende como una señal de desequilibrio patológico múltiple. Una ruptura con la armonía entre las dimensiones física, emocional, espiritual, territorial y comunitaria. No es un enemigo que eliminar, sino un mensaje del cuerpo, el espíritu y la tierra que nos dice algo que algo debe restablecerse. Imaginen por un momento que su propio ser es un ecosistema en miniatura y que la enfermedad es la forma en que ese ecosistema les avisa que algo está fuera de lugar. Pues bien, eso es el Cutrán. Una llamada de atención que exige y escucha reparación. La salud, en nuestra cosmovisión, resulta de una armonía sutil entre 7 dimensiones: lo físico, lo mental, lo que relacionamos con la fuerza mental, con la cabeza; lo emocional, lo que se vincula con el Tubún, el lugar de tu origen; lo espiritual, el Puyú, el espíritu, y el Nehuen, la energía vital, el entorno natural
y su socio biodiversidad, el introfilmo Gen. La relación con los tres ancestros, el cupalme y la capacidad de soñar, es decir, el peuno. La próxima foto, por favor. Ahora, trasladen esta idea a nivel colectivo. ¿Qué pasa cuando no es una persona, sino todo un pueblo el que experimenta un Cutrán profundo? Eso fue precisamente lo que ocurrió con la llegada de los invasores españoles y posteriormente con la usurpación del territorio mapuche por parte del Estado chileno y argentino. La mayor parte de los cientistas sociales ven en las guerras de los mapuches contra los españoles y los chilenos y argentinos como la defensa de la soberanía territorial. En el ámbito político se nos ve como un acto de rebelión ante una invasión. Pero la guerra contra los españoles no solo fue un conflicto militar, fue un desgarro espiritual. Cada árbol talado, cada río contaminado, cada cerro sagrado profanado representaba una herida abierta en el tejido de relaciones que sostiene la vida, lo que llamamos el introfilmo Gen. Los Gen, los guardianes de la naturaleza, se violentaron y con ello se quebró el diálogo sagrado entre las comunidades y su entorno. Se sabía que Pedro de Valdivia y sus soldados no venían en paz. Los españoles fundaron los cimientos de su ciudad, Santiago de Chile, en medio del territorio del lonco Michimalonco, sin pedir permiso a los pueblos que allí vivían. La chispa que encendió la rebelión llegó cuando cercaron el monte sagrado Huangulén, que es el espíritu de los ancestros femeninos y que hoy se llama Cerro Santa Lucía. Todo comienza con una imagen poderosa: el ataque al asentamiento de Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1541. Ese momento crucial donde estalla lo que los españoles llamarían guerra a muerte. Como toda guerra, por terrible que sea, termina derivando en transformaciones profundas y desenlaces que nadie puede haber previsto. La siguiente foto, por favor. Y lo extraordinario es que después de 100 años de guerra, de resistencia, en 1641, los representantes de las identidades territoriales logran algo sin precedente: imponer la firma de un tratado de paz que establece el río Biobío como frontera entre los territorios mapuche y el Imperio Español. Por primera vez en Abya Yala, un pueblo indígena derrotaba militarmente al Imperio Español. Esa gesta heroica quedó registrada para la posteridad en la Araucana de Alonso de Ercilla, de 1569, que curiosamente se convertiría en la primera obra literaria de lo que hoy llamamos Latinoamérica. Pero, la siguiente foto, por favor. Pero si me preguntan, ¿qué es lo que más me fascina de este proceso? Le diría que es el fenómeno de la etnogénesis. Verán, antes de la llegada de los españoles éramos pueblos diversos, sin un sentido de pertenencia colectiva o denominación común. Fue en el crisol de la resistencia donde emerge con fuerza el concepto de mapuche, gente de la tierra. Esos primeros guerreros que atacaron Santiago, autodenominándose mapuche, forjaron en el campo de batalla una identidad que nos definirá para siempre. La siguiente foto, por favor. Pero el verdadero punto de quiebre, el Cutrán colectivo más devastador, llegó con la ocupación militar chilena y argentina en 1883 y 1885 respectivamente, cuyas consecuencias es la reclusión en reducciones indígenas. Las cifras son elocuentes. De 10 millones de hectáreas fuimos deportados a un sistema de reducciones indígenas de apenas 500.000 hectáreas. Del lado argentino la historia fue igualmente trágica, con 30 millones de hectáreas perdidas. Perder el territorio no solo fue una cuestión material, fue como si de pronto nos hubieran arrancado los pulmones. Para un pueblo nómade, el territorio no es un recurso, es la base tangible de su espiritualidad. Es el lugar donde residen los Guien, donde los ancestros caminan, donde los ritos adquieren sentido.
El ser reducidos a pequeños campesinos en parcelas mínimas de subsistencia, se nos negó el acceso a los sitios ceremoniales, a las hierbas medicinales, a los espacios de recarga espiritual. Perdimos en esencia la posibilidad de restablecer el equilibrio con el Cutrán, como el Cutrán lo señalaba. La existencia misma perdió su anclaje sagrado. La siguiente foto, por favor. Frente a esta realidad, uno podría esperar una resistencia basada en la fuerza. Sin embargo, nuestra historia muestra algo más profundo, lo que podríamos llamar violencia, resistencia no lineal. No se trató solo de enfrentar la violencia con violencia, sino de transformarla, de metabolizarla en algo distinto. Y es aquí donde emerge un fenómeno luminoso, el chamanismo femenino. La machi, mujeres sabias y visionarias, se convirtieron en las arquitectas de una resistencia espiritual. A través del peuma, el sueño visionario, y el machitún, la ceremonia de sanación, ellas no solo pasaron a curar a las personas, sino que empezaron a curar el lazo roto entre la comunidad y su territorio. A nivel mundial, el chamanismo tradicionalmente ha sido masculino. En la actualidad, aparte del chamanismo mapuche, los ejemplos de chamanismo femenino son escasos. Los más conocidos son la del pueblo Puyuma de Taiwán, el pueblo Dayak en Borneo, en Indonesia, y las chamanas de la península de Corea del Sur. La siguiente foto, por favor. Pero entre nosotros, las machis predominantemente mujeres, emergen con fuerza extraordinaria, precisamente cuando la vida en reducciones indígenas convirtió la fertilidad en una cuestión de supervivencia. El guillatún, la ceremonia derogativa por la fertilidad, se transforma en un ritual fundamental para la supervivencia comunitaria. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el sentido de la existencia? Mucho y todo. Porque para el pueblo mapuche, al igual que para toda sociedad nómade, el sentido de la vida no se busca en la acumulación de bienes, sino en el mantenimiento del equilibrio cósmico y comunitario. Existimos para ser parte de un todo, para honrar a los que vinieron antes que nosotros, para cuidar a los que vendrán y para mantener viva la conversación con la tierra y sus guías y sus energías. Las emergencias del chamanismo femenino, en los momentos más oscuros de nuestra historia, nos recuerda que incluso en el desequilibrio más profundo es posible crear nuevas formas de sentido. La machi no solo restaura la salud, restaura el propósito de nuestra existencia como colectivo. El Cutrán ya no se manifiesta solo como una enfermedad individual, sino como el desequilibrio de un mundo que perdió su conexión con la tierra. Voy a beber un poco de agua, perdón. Nuestra lucha actual por la autonomía, por la recuperación territorial, por el reconocimiento político, no es sino la expresión contemporánea de esa búsqueda de equilibrio. En definitiva, el sentido de nuestra existencia en la Tierra se revela cuando entendemos que vivir no es dominar, sino equilibrar. No es acumular, sino reciprocar. Y que incluso en el dolor más profundo es posible tejer desde la escucha y la memoria un nuevo modo de estar en este mundo. El tercer espacio, nuestro origen, nuestro destino y el reexistir. Tras la ocupación militar del Wallmapu, el Estado chileno inició entre 1883 hasta 1929 un proceso de colonización con familias europeas, otorgándoles título de propiedad privada sobre el territorio mapuche. A los mapuches sobrevivientes se les confinó en reservas indígenas, dándole un título de propiedad colectiva, conocidas como título de merced. Cada uno de estos títulos especificaba la ubicación, las hectáreas y los límites del terreno. Además, se los obligó a registrar sus nombres como apellidos, anteponiéndoles un nombre cristiano. Así fue como hoy día disponemos de un registro
de 8.627 apellidos mapuche. La siguiente foto, por favor. Gracias a ello, y a pesar de esta transformación traumática, ha persistido con una fuerza admirable la articulación dialéctica entre el cupalme y el tugún. Estos conceptos siguen siendo un marco de referencia integral para nuestra existencia. Juntos forman un sistema de orientación que nos sitúa dentro de un cosmos lleno de significados y relaciones. Y es que, a fin de cuentas, entender el cupalme y el tugún es hoy absolutamente relevante porque nos permite reafirmar que nuestra existencia individual no está flotando en el vacío. Todo lo contrario, está anclada en una red de relaciones sagradas con la tierra, los guardianes de la naturaleza, los espíritus protectores de los antepasados y la comunidad. Esa red no es algo del pasado, es un faro que nos guía en el presente y nos da un lugar específico y significativo en el cosmos, resistiendo la alienación del mundo moderno. La siguiente foto, por favor. Fíjense en un dato poderoso. Hoy en día, según la antropóloga Bacigalupo, el 80% de las machis son mujeres. Su rol fundamental sigue siendo el de las sanadoras, pero su labor ha trascendido con creces ese espacio. Para entender la magnitud de su resistencia, piensa en esto. Ñanculef estima que a la llegada de los españoles había alrededor de 7.000 machis, aproximadamente una por cada rahue. Hoy, tras siglos de colonización y opresión, se calcula que hay unas 300. Pero ahí viene el giro esperanzador. Estamos siendo testigos de un verdadero renacer. Estamos ante un proceso de transformación con la emergencia de una nueva generación de machis jóvenes. Este fenómeno es, sin duda, un efecto directo de un poderoso movimiento de resistencia cultural que late tanto en las comunidades rurales como en el corazón de las ciudades donde residen las diásporas mapuche. Un ejemplo concreto es de que en las reservas indígenas cerca de Temuco, el número de machis pasó de 5 a 20 en un periodo relativamente corto. Un aumento de 300%. Eso no es una simple estadística, es el pulso de la espiritualidad. La siguiente foto. Pero, ¿qué significa ser machi hoy? Su rol ha evolucionado de manera más allá de lo que de ser una simple curandera. Ha ido adquiriendo progresivamente el estatus de autoridad ancestral. Su campo de acción abarca la conservación de las tradiciones, la cultura y la espiritualidad. La machi es una intérprete de las fuerzas y energías del mundo natural, decodificando su mensaje para el bienestar de la comunidad, discerniendo entre lo que altera y lo que favorece la vida. En el contexto actual del conflicto, donde empresas transnacionales intervienen en el territorio mapuche, esta figura se vuelve aún más crucial. El machi, como agente político comunitario, se erige en arquitecta de la geografía simbólica, contrarrestando la ingeniería social de los planificadores neoliberales. En lo cotidiano, su prestigio se personifica en su rol de sanadora y oficiante del Iyatún, la rogativa. Esta práctica ya no se limita a las comunidades de origen, hoy son extracomunitarias, realizándose en plenos centros urbanos. Esto ha amplificado su rol, demostrando que la importancia de la machi en la sociedad mapuche contemporánea es quizás mayor que nunca. Al final, mi reflexión personal, que tiene que ver con el Kimun. La siguiente foto, por favor. El conocimiento mapuche, que incluye tanto lo que se sabe como lo que no se sabe, y que requiere una sensibilidad especial hacia las fuerzas siempre cambiantes del mundo. Nunca he podido hablar de las singularidades del mundo mapuche, distanciándome de él, es decir, de hacer entender a uno u otro lo que no sabe y explicar, es decir, interpretar o traducir de qué se tratan ciertas cosas. No quiere decir que para mí todo lo mapuche que me es inmediatamente comprensible, porque sería faltar a la verdad sobre mi capacidad de asombro y aprendizaje sobre el mundo mapuche, donde lo que más me sorprende es su diversidad. Leer o escuchar sobre el mundo mapuche rural y urbano evoca más recuerdos que impresiones sociológicas.
El texto o la palabra de este tipo actúa como una suerte de espejo. Rememoro cosas, veo en el escrito o en las palabras a familiares del campo y la ciudad, amigos de diferentes partes. Recuerdo experiencias. No sé si en algún momento podré hablar o escribir sobre ello. Me resulta extraño comportarme como un sujeto desdoblado que observa lo vivido como ajeno. La siguiente foto. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el pensamiento sociológico de hablar de estas y otras epistemologías? ¿Pueden las teorías indígenas alterar las premisas metafísicas con las que se ha mirado a nuestro pueblo? Aquí es donde entra en juego la idea del tercer espacio, como un lugar de encuentro donde ningún sujeto está completamente anclado en su horizonte simbólico original. La llegada de los invasores y religiosos españoles en el siglo XVI generó discontinuidades profundas, tanto en la conservación como en la transmisión del legado amerindio. Para los europeos, cruzar el Atlántico también significó una ruptura brutal con sus tradiciones en la península ibérica. Al instalarse en Abya Yala, sus discursos y prácticas se desarrollaban en un espacio sin sus costumbres ni sus hábitos, es decir, un lugar donde las reglas sociales y los significados que daban por sentados simplemente dejaron de existir. Este espacio, fuera de lugar, que desconcertó por igual a los indígenas y a los europeos, marcó a fuego una interacción forzada entre universos de significado radicalmente distintos. La siguiente foto. Dicho de otro modo, de golpe, los invasores en su territorio desconocidos experimentaron un desfase de sus tradiciones, mientras que los pueblos originarios vieron sus formas de vida y transmisión de la memoria ininterrumpidas. Este choque articula un verdadero encuentro en civilizaciones donde las significaciones, todos los símbolos tuvieron que renegociarse desde cero, en una ausencia total de terreno común. Y es en ese tercer espacio, este limbo para sujetos desarraigados en su horizonte simbólico, donde emerge lo que hoy llamamos el pensamiento fronterizos. Entonces, reconstruir y entender este tercer espacio que actúa como una zona de contacto es clave para ver cómo se renegocian las significaciones. Comprenderlos pasa por reconocer que es necesaria la coexistencia de distintas ontologías, epistemologías y sistemas semióticos para que pueda darse siquiera un mínimo de comunicación entre universos que en principio son inconmensurables. En esta negociación simbólica, que es el corazón del pensamiento fronterizo, es donde se construyen códigos comunes y nuevas formas, a veces híbridas, de conservar la memoria y la espiritualidad. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante hoy en día comprender este tercer espacio? Porque en el fondo este concepto nos ofrece un lente para abordar las preguntas filosóficas más tradicionales y universales. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia en la Tierra y hacia dónde vamos? Estas interrogantes que antaño se respondían desde un único marco de referencia eurocéntrico, encuentran en el tercer espacio una respuesta pluriversa. Nos recuerda que nuestro origen no es único, sino múltiple, que el sentido de nuestras existencias no se encuentra a una sola narrativa, sino en el entrelazamiento de muchas, y que nuestro destino común depende de nuestra capacidad de negociar y de co-crear significados que en ese espacio se encuentra. El tercer espacio, por lo tanto, no es solo un concepto histórico, es una herramienta para reimaginar nuestro futuro colectivo. Todo este proceso implica necesariamente desmontar el mito de una definición universal única, que se ha usado como líneas para clasificar y subordinar. El pensamiento último aquí es doble: liberar la subjetividad oprimida y actuar como una forma de sanación para la herida colonial. La idea de una única historia válida, donde la filosofía tradicional presenta a los pueblos no occidentales como restos sin memoria ni vitalidad,
pierde toda vigencia en un mundo que es esencialmente un mundo pluriverso. Se trata de analizar estas interacciones desde un modelo conceptual que da prioridad a lo ontológico, es decir, cómo entendemos el mundo en sus fundamentos. Para ponerlo en términos indígenas, el camino para comprender estas negociaciones simbólicas como pensamiento fronterizo es anteponer lo socio-biocéntrico, el introfismo Hegel, a lo antropocéntrico, es decir, confrontando donde la noción es, el centro de referencia es el ser humano. Es anteponer la oralidad a lo escrito, lo natural a lo técnico y lo orgánico a lo mecánico. Desde esta perspectiva se trata de deshistorizar los textos oficiales e historizar la memoria viva de los pueblos. El término pensamiento fronterizo se emplea así en un sentido tanto histórico como epistémico. Y cuando el sentido epistémico se cruza con el histórico, es cuando realmente comenzamos a hablar de descolonización o decolonialidad. El pensamiento decolonial se fundamenta en otras formas de pensar y en otras experiencias de vida. Esta discusión no es puramente teórica, nos lleva a cuestiones prácticas que nos adentran en el territorio del análisis de los conceptos y las definiciones. El tercer espacio es, en esencia, un esfuerzo imbuido de implicaciones que conlleva al convivir, ya sea voluntario o impuesto. Desde esa realidad incómoda pero fértil, se relaciona e interrelacionan las experiencias de vida y el pensar de otra manera, como un objetivo primordial, cambiar los términos, el contenido y las condiciones de la conversación, para que en el mejor de los casos se proponga y practique el bien común, el Kume Mugen, como lo llamamos. En resumen, el comprender el tercer espacio es el pensamiento fronterizo y el pensamiento fronterizo es fundamental para renegociar en nuestros días una humanidad pluriversa. En tanto que subjetividad, nuestra definición del mundo, interfiere en la objetividad con la que nos relacionamos. Mi papel en el mundo no es solo el de quien constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto en lo que está por ocurrir. Al final del día, a mí no me importa tu origen o tu sangre. Lo que realmente me importa es cómo defines tú ese origen, cómo defines tu misión en esta vida y hacia dónde decides caminar. Y esto lo considero relevante porque es el estímulo que nos anima, nos conmueve y nos proyecta hacia adelante. El estímulo que te ofrezco es la perspectiva mapuche, esa que habla de un vínculo sagrado con la naturaleza, que nos sitúa en un mundo diverso y no hegemónico, y que nos proyecta a un contexto cósmico, caótico y absolutamente fascinante. Ser mapuche hoy es un modo, una forma, una posición en el mundo, es abrazar esa singularidad que nos abre las ventanas al misterio de vivir, ser y estar. Es la perspectiva que define mi identidad y con la cual me presento al mundo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Jorge. Debo decir que estoy un poco emocionada después de tu presentación, así que muchas gracias. Muchas gracias también a las personas que se fueron sumando en este conversatorio Laboratorio Cubudismo. Bueno, ahora quisiera comentarles que sí va a haber una ronda de preguntas, obviamente, pero antes de eso es poner un poco a la palestra también lo que hacemos nosotros en el Laboratorio Cubudismo justamente y el por qué también este conversatorio se llamó Naturaleza, Mapuche, Budismo, el tercer espacio. Bien. Ya con esta tremenda y maravillosa introducción que nos ha entregado Jorge y que también nos actualiza en una situación que se vive actualmente, sobre todo en la zona sur de América, ¿no? Con el pueblo mapuche.
Nosotros como Laboratorio Budismo, uno de los objetivos que tenemos junto con la importancia de generar una red de budismo y ecología en diferentes comunidades budistas, tiene que ver también con cómo entrar en un diálogo con respeto y comprensión también en torno a esa gran sabiduría que tienen los pueblos originarios en nuestra zona, en nuestros territorios, y de las cuales hay mucho que aprender. Cuando Jorge parte diciendo de dónde venimos, dentro del budismo es una pregunta muy compleja, porque de hecho en el budismo en realidad no se piensa de dónde venimos como un concepto territorial, sino más bien desde una concepción de lo condicionado. Somos seres condicionados eh, que estamos dentro de una especie de ciclo que se llama este mundo en el que habitamos, ¿no es cierto?, en el budismo, que es el samsara, que es un mundo ilusorio, debido a que al estar todo condicionado, nada es permanente, ¿no? Todo está en transformación y es una especie, como dice el texto de Samyutta Nikaya, dice, es un estar vagando constantemente o sin vuelta en un renacer y renacer. A propósito también de del karma, ¿no? Que son las acciones que hacen que finalmente se conciba dentro de la cosmología budista la concepción de reencarnación y renacer nuevamente una y otra vez en diferentes realidades también. La cosmología budista, es, así como también podemos observar en ciertos elementos que menciona Jorge, son cosmología mucho más, o sea, muy variada en cuanto a las concepciones de realismos, ¿no es cierto? Nos puede llevar también a múltiples concepciones de mundos distintos también, según cómo se van construyendo en relación a los despertares de las personas, ¿no? De ahí nace también la idea del concepto de Buda, un ser despierto. Eh, en el budismo, a la hora de poder quizás pensar en la concepción misma de territorio, es también algo que, si lo llevamos hacia el origen, es bastante complejo en el sentido también de cómo se va desarrollando el budismo en sí. Es en principio una tradición que se va gestando a través de un movimiento también, personas nómades. Siddhartha Gautama o el Buda Shakyamuni era un ser peripatético, ¿no? Estaba moviéndose constantemente junto con su comunidad, con su sangha, hasta que, claro, llega un momento en que se empiezan a asentar, ¿no? Pero parte como una comunidad, podríamos decir, nómade. El espacio natural es sumamente importante dentro de lo que es los espacios que vemos dentro de la historia misma de Siddhartha Gautama. Hay también una interrelación interesante con respecto a los espíritus de los árboles, los espíritus que habitan en la naturaleza también. De hecho, muchas de las historias antiguas, más bien las historias de las vidas pasadas de Siddhartha, del Bodhisattva en ese entonces, que era Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Eran los famosos yatakas, en que él incluso aparecía como cuando era una vida pasada de un animal, de un tigre, en fin, ¿no? Que también de alguna otra manera lo vincula con otros seres, con otros seres vivos como los animales, ¿no? Y ahí hay una concepción quizás más ética en cuanto al cómo concebir o cómo preservar o cuidar o proteger la naturaleza. ¿Bien? Sin embargo, la idea, y hablando muy resumidamente, obviamente, porque no nos vamos a extender mucho más, es importante las preguntas también que podamos ir teniendo con las personas que están escuchando, es que en realidad la concepción de una idea de preservación, de protección, una idea ecológica dentro del budismo, la vamos a ver recién como idea como tal en el budismo moderno. ¿Bien? En un budismo que en realidad entra en conexión con el occidente, muchas veces por necesidad, una especie de transformación que van a requerir justamente los mismos maestros o maestras en el Asia, en que frente también al colonialismo occidental, ¿no? Han tenido que también transformar su propia doctrina para adaptarse a este nuevo mundo, a este nuevo occidente, a esta nueva modernidad.
Desde allí es que empiezan a convertirse también concepciones que tenían que ver con un budismo más comprometido. Se van transformando también ciertos ritos, se van observando cuestiones incluso del mundo cristiano, los toman como ejemplos para poder entrar en esa transformación, ¿no? Y poder también evitar que el budismo caiga dentro del Asia, porque había una presencia muy fuerte en ciertos lugares específicos del Asia del cristianismo. Entonces van tomando y adquiriendo estos elementos para poder incorporarse también, no solamente sostenerlo, sino también incorporarse en ese otro mundo que estaba entrando, que era el occidente, ¿no? En todo este proceso es que también empiezan a aparecer maestros, a desarrollarse ciertos pensamientos, reflexiones y reinterpretaciones también de la doctrina del Dharma, más vinculadas también con una concepción de protección hacia lo que es la naturaleza. ¿Bien? Y de ahí ya estaríamos hablando de personajes muy importantes que juegan un rol sumamente esencial en todo lo que es hoy en día el discurso más bien ecológico budista, como es el famoso maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, ¿no? También hay grandes personas que son parte del discurso ecológico hoy en día, muy consideradas personas laicas como Joanna Macy, ¿no? en su trabajo que reconecta. David Lloyd también con todo el trabajo del Ecosattva. Maestros que estaban vinculados también con el budismo comprometido, también maestras de Tailandia, en fin. Una serie de personas que se van sumando, ¿no es cierto?, a esta concepción, pero que también se va siempre interpretando y dialogando y preguntándose, ¿no?, si realmente el budismo es un budismo ecológico. Pero más allá de entrar en eso, que ya es como meterse en una cuestión de análisis, ¿no? De interpretación de la ecología en sí en el budismo, quizás tocar y aquí solamente mencionar algunas de las cuestiones que comenta, concepciones que comenta Jorge, y que tiene que ver también con cómo el budismo se sitúa en lugares, en culturas ajenas, ¿no? Como pasa en América, y en este caso específicamente podríamos decir como pasa también en Sudamérica, cómo estas comunidades, estas sangas, llegan a los lugares, digamos por ejemplo en el caso de Chile o en el caso de Argentina, ¿están o no realmente conscientes del lugar en que está llegando? Esa territorialidad, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo. Hay una maestra que es muy conocida en Córdoba, en Capilla del Monte, en Argentina, la maestra 12, donde tienen el templo Shobogenchi. Y en uno de estos de los podcasts que hicimos del laboratorio, ella señalaba que algo que efectivamente se empezaron a dar cuenta poco a poco era el reconocer, que tiene que ver con la observación finalmente, ¿no? Y es a ver si tú, Jorge, me corriges o no, que es el concepto del Iñerrumen, ¿no? El concepto de la observación, de la atención, del lugar donde estamos situándonos. A ellos les costó años darse cuenta, por ejemplo, que estaban efectivamente en un bosque nativo de algarrobos, pero que era más allá de, o sea, sabían que eran algarrobos, pero que era un árbol que les daba alimento, por ejemplo, ¿no? Y lo empezaron a integrar en su comunidad hace no muchos años atrás. Después de que atendieron, se dieron cuenta, ¿no? Observaron el lugar en el cual se estaban instalando. Eso para mí, junto con muchos otros ejemplos que podemos dar no solamente acá en la zona del sur de América, sino también se pueden observar en otras comunidades, como también incluso en el Asia, son quizás las atenciones, ¿no?, que permiten de alguna forma integrar concepciones ancestrales de tradiciones antiguas que ya estaban en ese lugar y que permiten quizás abrir justamente ese tercer espacio. Y ese tercer espacio creo yo que también está muy comunicado o más bien dialogado con lo que es el tercer cuerpo. ¿Bien? Quizás incluso, de hecho, hay un maestro zen que él habla justamente de lo que es la idea del tercer cuerpo cuando se encuentra el budismo con el chamanismo. ¿Sí? Y es muy interesante también porque la idea de cuerpo
que lo vemos mucho también en la figura de la machi, ¿no? Del cuerpo territorial, algo que se habla mucho también dentro de estas interpretaciones entre cómo el budismo puede también dialogar con lo que es el mundo chamánico, el mundo de pueblos originarios, en fin. Esa territorialidad tiene que ver exclusivamente justamente con entender de que mi cuerpo es parte de ese territorio, ¿no? Y yo soy parte de ese territorio y el territorio es parte de mi cuerpo. Algo que quizás cuando el budismo empieza a trasladarse a otras culturas, a lo mejor tiene que todavía tomar más atención, ¿no? Eh, Junto a ello también, y bueno, a propósito de lo que les estoy comentando, y esto no es por hacer difusión ni nada, pero sí creo que es importante comentarlo, todo esto está parte de lo que hemos estado hablando de este libro que publicamos hace poquito, que es Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria. Hay artículos como el de Juan Pablo Restrepo, por ejemplo, Damcho, también de Carlos Barbosa, en fin, que hablan en relación también a la naturaleza. En el caso de Juan Pablo, por ejemplo, habla sobre el chamanismo y el cuerpo territorial. Es también esta importancia de poner en diálogo con concepciones como lo que está también comentando Jorge y la familia, ¿no? Cuando Jorge hablas de la familia, también es una gran pregunta para el budismo, porque una de las cosas también que quizás de los elementos fundamentales dentro del budismo está la concepción o sea, dentro de las prácticas tradicionales uno se aísla un poco más, ¿no? Se aísla generalmente o tradicionalmente está la práctica más bien de la zeta, que se aislaba y que se iba hacia justamente la naturaleza, eh, pero es una vida más bien de célibe, de eclesiástica, perdón, y que en ese sentido se distancia, ¿no? Lo que es la concepción de la familia como núcleo en sí. Pero también está todo lo que se va desarrollando posteriormente en el budismo. Hay algo muy interesante a propósito de eso, de lo encuentro con otras culturas, cuando el budismo llega a China y se encuentra con el confucianismo, con justamente costumbres de culturas ancestrales muy importantes, el ancestro en sí, en que justamente el budismo va a tener, los budistas, más bien los monjes, van a tener que tomar el apellido, ¿no? Un apellido, y el apellido que toman es el apellido del Shi, que significa, vendría a ser Shityamonifo, como la palabra de Shakyamuni en chino, ¿no? Para que tengan un apellido, pero porque dentro de la cultura confuciana se requería la concepción de familia y el apellido le da a la familia, ¿no? Por lo tanto, ese budismo tenía que tener familia, ¿no? Esos son adaptaciones también, adaptaciones que el budismo ha tenido que hacer a lo largo de todo el camino que se ha desarrollado en diferentes culturas. Y hoy por hoy estamos hablando de un periodo en nuestras vidas en donde efectivamente hay una crisis climática y una ebullición global que está presente, muy presente, y que por lo tanto nos atañe y nos toca a todos y a todas, de alguna manera, hacernos cargo también. Y en eso es que también bajo este gran paraguas, ¿no? Que a veces nos puede producir cierta ansiedad y un poco de desesperanza con respecto a todos los problemas que hay con la naturaleza, ¿no? Y los daños ecosistémicos, está también la construcción del tercer espacio. Y bueno, eso es algo que lo está planteando Jorge, que lo queremos poner un poco en la mesa, en la conversación, que podemos abordarlo desde diferentes fenómenos, maneras. Yo pensaba en la mujer, justamente en la machi, estos conceptos nuevos que se van creando en el budismo con la concepción de ecosattva, ¿no? Ese bodhisattva que trata también de alimentar todo el mundo desde la ética compasiva y también a través de la práctica de la meditación, por supuesto, dentro del budismo, que cumple un papel muy importante, sobre todo en Occidente, ¿no? este, de poder justamente entrar en esos diálogos, ¿no? Entrar en esos diálogos con estas figuras y cómo podemos también, con el respeto necesario, obviamente, lograr esas conversaciones que no sean hoy en día, que ya no es una cuestión impuesta también. Y lo digo también, con esto termino, porque
he conversado igual con mujeres chamanas, no de Chile, sino de otros lados, de otros sectores, y me han dicho, se sienten incluso como a veces han visto que la forma en cómo se ha instalado algunos monasterios o templos budistas ha sido de una manera no dialogada, un poco impuesta, ¿no? Y eso ha significado una especie como de distanciamiento, donde no hay un diálogo. ¿Bien? Lo estoy hablando de ciertos comentarios muy específicos, pero que sí están ahí presentes, ¿no? Y así como Jorge comenta con lo que ha sido en el caso de la invasión española y luego también con la sociedad chilena y los problemas actuales, también hay otras religiones, otras tradiciones, como queramos llamarnos, ¿cierto? En el caso del budismo, y que también se está haciendo presente, y que es bueno también invitarlos a ese diálogo, ¿no? A construir ese tercer espacio. Así es que bueno, no quiero, hay muchos detalles, muchas cosas que me encantaría conversarlas. El tema del dolor también, en fin, ahí que es una esa es la gran pregunta que se hace el Buda, ¿no? ¿Por qué, de dónde surge el dolor y cómo podemos liberarnos de ese dolor, ¿no? Que es la concepción del despertar finalmente. Eh, pero me gustaría dejar un poco la mesa abierta para las personas que están ahora acompañándonos y si podemos abrirlo a alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, simplemente algún comentario de lo que estamos conversando ahora. Pueden, si quieren, prender sus cámaras o si quiere alguien hablarlo o comentarlo con micrófono, todavía tenemos unos 10 minutitos o 15 minutitos para conversar de esta temática. Y quizás si tienen alguna pregunta también a Jorge. Hola, bueno, yo soy Samantha, parte del equipo LEV. Isabel, si quieres prender tu micrófono y hacer tu pregunta. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamian, Mari eh, Mari, también. Inche Isabel Gatica para la vecino, Incheta Tucapel Mapu meu. Estoy muy complacida y agradecida de esta instancia. Voy a prender mi cámara ahora un poquito, espérenme, que estoy reubicándome. Estaba en la cocina, en el espacio de la cocina de mi casa. A ver, ahí, no sé si se ve, sí, ya, un gusto. Muchas gracias, Elvira, por compartirme el link de este conversatorio. Más que preguntas, yo quiero agradecer eh, el diálogo, el conocimiento de Lamian Jorge, porque creo que fue de manera muy, muy simplificada la explicación de lo que es lo espiritual, ¿cierto? La cosmovisión del pueblo mapuche. Así que de verdad le agradezco mucho el diálogo. Eh, yo no tengo apellido mapuche, estoy en busca de mis orígenes y las comunidades, tanto del Biobío y de Temuco, me han acogido de manera con mucho cariño, mucho amor, así que creo que voy bien. Así que no, gracias por el espacio, de verdad, a todos los que integran esta organización y Elvira, de verdad, muchas, muchas gracias. Chal tu mail, Lamian. Felei, Mai. Felei, Mai. Chaltu también. Carla. Mari Mari, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Mari, Lamian. Mari Mari, Inchicala también. Piñén,
Inche Meden Mayoa Guarriamem, Mapumeu, la sexta región de Chile. Eh, estoy, soy una alumna de Huanchumanque. Estoy actualmente estudiando el habla mapuche, mapuzungún, para, para reivindicar esa deuda histórica que tenemos como sociedad, yo misma como persona, siempre budista. Entonces, este conversatorio fue una señal eh, casi intrínseca de que estoy en el camino. Me encuentro muy afortunada por poder estar en presencia de todos ustedes y, y nada, puedo agradecerles a todos. Yo sé, don Jorge, una gran mente, una gran persona por podernos relatar todas sus vivencias. Es muy importante para mí en este proceso de reconexión con nuestra cultura. Yo pertenezco a una sangha budista japonesa también, de, de Shinrankai. Todo esto se fusiona de una manera que solamente en mi alma podía encontrar un sentido, unas palabras, pero usted las plasmó y les puso voz, y esto es impagable. Chaltumay. Mayun Kulem, Labian, Mayun Kulem, Fleimai. Bueno, podemos seguir unos minutos más con las preguntas. Pamela. Buen día, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Agradecida enormemente esta escucha a Jorge también por su presentación, sumamente emotiva. Y, y me traigo con una reflexión también para preguntarles tanto a Jorge como a los practicantes de budismo. Yo me dedico más a la investigación del cuerpo y del movimiento y siento de que esto que hablamos de ese tercer espacio y también de las implicancias que tuvo la colonización y nuestros cuerpos como parte del territorio, ¿no? Está totalmente entretejido en nuestras biologías, ¿no? Toda esa conflictualidad, pero también toda esa riqueza está viva, ¿no? Y mi pregunta tiene más que ver con de qué manera tal vez tanto el budismo como la transmisión de los saberes mapuches ven, ¿no? El cuerpo biológico de su descendencia y el cuerpo colectivo no humano en lo físico eh, a partir de estas interacciones que se dieron, ¿no? Como decíamos, la mayoría de las veces forzadas. Bueno, espero se haya entendido la pregunta, pero es traer a la reflexión al cuerpo biológico propio, ¿no? El individual, que en realidad no deja de estar entramado en el cuerpo colectivo, sobre todo los que habitamos en estas tierras que han sido colonizadas. Gracias, Pamela. Elvi, Jorge. Elvi, tú puedes partir. Gracias. Gracias por la pregunta, Pamela. Es una pregunta, bueno, yo insisto un poco en la complejidad del budismo porque en realidad hay muchos budismos, ¿no? Entonces es un poco difícil a veces concentrarse en una conceptualización única dentro del budismo. Hay algo que tiene que ver con la corporalidad, que en realidad es la concepción más que corporal en sí, tiene que ver con la concepción del yo. Y sabemos que dentro del budismo está la concepción de Anatman, ¿no? Que es de la idea de un no yo, pero ese no yo, más que el Buda haya dicho, no es que no exista el yo en sí, tiene que ver más bien con todas aquellas condiciones o fenómenos que nos hacen construir una idea de ello. ¿Bien? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad sí, efectivamente, dentro del budismo
en lo que podría ser como el budismo temprano más bien, hay una cierta concepción de lo corporal como aquello que nos lleva al deseo, que nos lleva a todos aquellos kleshas o turbaciones que nos hacen finalmente estar anclados constantemente en esta rueda de reencarnación, ¿no? Por lo tanto, hay una concepción, una intención de desapego que tiene que ver de alguna forma también con entender que esto no somos nosotros, ¿bien? O sea, que este cuerpo no somos nosotros en sí porque está todo condicionado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a lo largo también de lo que es el desarrollo del budismo y sobre todo del budismo mahayana, hay una concepción que es la condicionalidad, que es pratilla samuppada, ¿no? Que es esta cadena constante de reencarnación, ¿no? Y que estamos condicionados. También se entiende como posteriormente se va entendiendo como una red, como una interrelación, que es la famosa red de Indra, que no sé si la has escuchado hablar, Pamela, que tiene que ver con la red de Indra del Sutra Vatamsaka, ¿no? Que habla de que todo está interrelacionado, todo está vinculado, ¿no? Y este desarrollo y esta concepción de interrelación también prácticamente entra dentro de la que es la concepción corporal también. O sea, este cuerpo está relacionado con las demás especies, está relacionado con los demás fenómenos. Todo está de alguna forma como un espejo, ¿no? Imagínate una red de joyas que se están una tras otra reflejándose entre ellas y dentro de ella veo a todo el universo, como lo micro y lo macro, que es algo que también tiene mucho que ver con una influencia que se va empezando a dar sobre todo en el budismo chino con el taoísmo. ¿Bien? Entonces, esta concepción corporal, por lo menos desde esa línea, comienza a adquirir otras connotaciones también. ¿Bien? Y empieza a observarse que desde esta corporalidad también existe la concepción de la naturaleza búdica. Y cuando se concibe la idea de naturaleza búdica, es que en sí mismo somos naturaleza búdica, es decir, podemos lograr la budeidad, podemos alcanzar el despertar. ¿Bien? Y eso se da aquí en este cuerpo y se da en todas partes, ¿no? O sea, la budeidad llega al punto, con Dogen, por ejemplo, en el budismo japonés, a decir que la montaña está despierta, las piedras están despiertas, todo está despierto. Y eso está íntimamente vinculado también con quizás la forma en cómo, de cierta manera, concibe el territorio del mundo mapuche, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Y desde la corporalidad, justamente es como en esa concepción de naturaleza búdica, este cuerpo ya se transforma en otra cosa. Hay una idea también que es el cuerpo resonante, que de hecho, si estás interesada justamente en temas de cuerpo, en el libro que les mostré hay un artículo que se llama Cuerpo, Resonancia, Inshen, y que habla de una concepción que es la resonancia dentro del budismo chino, que viene de la cosmología taoísta, y que incluso toca algo que también está en el mundo mapuche, que es la concepción de la afectividad, ¿ya? Que es el poyegun, no sé, Jorge, si se menciona así, pero esta concepción de ternura, de lo afecto, de lo afectivo, porque finalmente si no está lo afectivo, si no hay una ternura hacia ese otro, hacia esa otra especie, a esa otra ser viviente que está ahí, que puede ser el agua, que puede ser, si no sentimos esa afectividad, ese lazo también es difícil, ¿no es cierto?, de lograr. Esa afectividad también es parte de algo que se demuestra y se va representando en esta concepción de cuerpo resonante dentro del budismo chino, Pamela. Eso te puedo decir ahora, un poco de lo que se me ocurre, pero interesante lo que estás preguntando. Me meto un poco en la conversación para recordar que estamos ya en tiempo de cerrar. No sé si Jorge querés agregar algo o hay alguna pregunta más. No, yo lo que pregunta Pamela, yo más o menos lo he tratado en mi presentación. Sería repetir un poco o empezar a dialogar ya con el tiempo que no existe. Jorge, Bueno, Muchas pero gracias. si No, quieres clarísimo. comentar algo un poquito más, como para cerrar un poco también, pero yo no sé, disculpen, quería solamente preguntar si hay alguna otra pregunta más. Tenemos 5 minutitos, podemos dar 5 minutitos más para no extendernos, o si no, ya dejamos a Jorge ahí, si quiere. Ahí está Carmen Valle.
podemos quizás dejar esto a que Jorge quizás sí quiera comentar algo más sobre el tema del cuerpo, y Carmen, si puedes dar tu pregunta. Un gusto, los saludos del otro lado del continente. Mucho gusto. El saludo desde México y me encanta escucharles y me encanta echar tanta concordancia con visiones también de pueblos originarios de acá. Y justamente últimamente he estado pensando mucho en cómo, ahora que hablaban de este tercer espacio, en donde hay ontologías y cosmologías muy diferentes tratando de coexistir a raíz de la colonia, pero como también desde otra perspectiva podríamos crear, no sé si un cuarto espacio o un tercer espacio bis, porque el budismo es como mucho más compatible con estas visiones animistas. Y creo que es algo que sí se trabaja en países de Asia, pero creo que nos falta todavía trabajarlo más en América. Justamente eso es lo que está ocurriendo, porque también trabajo a veces un poco desde una perspectiva académica. Y me gustaría mucho, mucho pensar el budismo como es desde esta con cosmovisiones de pueblos originarios. Era solo eso, gracias. Bueno, para terminar, yo creo que me correspondía decir algo, ¿no? Yo lo único que con estas reflexiones que han surgido ahora, a mí me rememora una situación muy especial en el caso de la cosmología mapuche. Como no tenemos relojes, dividimos el día en 17 diferentes espacios de tiempo. Pero hay uno que es el más fascinante, que se llama el GUM. El GUM es precisamente el momento en que, o sea, en primer lugar, la concepción mapuche es de que como materialmente nosotros somos cenizas cósmicas. Entonces, a partir de allí, esta relación con el renacer y la muerte es un tema muy presente, y el GUM consiste precisamente en eso, en que en toda esta división del tiempo-hora, precisamente justo al amanecer, en el momento en que surge o emerge el sol en el horizonte, hay un momento en que se produce un azul oscuro. Y ese es el momento que todo mapuche lo experimenta como el nacimiento del universo. Ese es el momento del gran nacimiento. Nosotros creemos en el Big Bang, en la gran explosión, y ese es el momento que se puede vivir y se puede experimentar todos los días. Esto yo lo hice específicamente cuando tuve la oportunidad de estar en Chile, y es un momento muy, 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 muy especial, y que tiene que ver con esto del cuerpo, que tiene que ver con nuestra situación material y espiritual, y nuestra trascendencia y nuestro vínculo con el universo. Así que si alguna vez quieren experimentar el nacimiento de la vida, del universo, de todo, despiértense temprano, antes de que salga el sol, y les recomiendo que puedan vivir esta experiencia maravillosa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias, Muchas Juli. gracias, Jorge. Muchas gracias. Solamente, Sam, antes de cerrar, quería como Sí. decir que queda abierta esa idea que nos estaba comentando nuestra amiga de México sobre el cuarto espacio. Ahí nos está diciendo otra cosa más, ¿no? Ojalá si ahí se O me el fue el tercero. nombre. Sí, sí, tal cual. Ahí se me fue el nombre de ella, pero si nos puede escribir de repente en laboratorio, Carmen sería, era, sería genial. creo que era Carmen. Carmen, Eh, perfecto. bueno, Bueno, aprovecho. Muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Chaltupinerfe, Chaltumay, Chaltumay, Peucay, la mía, chaltu. Peucayal, Peucayal. Payal, la mía. Bueno, gracias a todos por sumarse, por mantenernos en diálogo. Quiero recordar a
no dejar de nombrar a las organizaciones que nos acompañan, al RIEB, la Red Iberoamericana de Budismo, y a la Fundación Dharma Gaia, y a todo el equipo LEB, y somos Laboratorio de Ecobudismo, por si nos buscan en las redes. Y gracias, muy, muy agradecida. No sé si a alguien le queda algo más para aportar y nos retiramos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Juli. Gracias, Sam. Gacho, Muchas gracias gacho. a todos y a Gracias. todas. Muchas gracias a todos.